Buenos días, gente maravillosa. Hoy vamos a tener nuestro sermón y quisiera responder con la palabra de Dios a una pregunta que me habéis hecho varios de vosotros. Y es la siguiente. José, ¿por qué estás tan seguro de que el mensaje encerrado en los 7 sellos de Apocalipsis se cumple como siendo un castigo sobre la Iglesia en el último tiempo, es decir, sobre los hijos de Dios en el último tiempo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Bueno, es una pregunta realmente relevante, así que trataremos de responderla. No obstante, diré que es fácil. Es decir, estoy seguro porque Dios tiene un modo de actuar con su pueblo, dijo qué modo iba a ser ese y lo hace siempre de la misma manera. Eso nos da seguridad. Pero para entenderlo vamos a tener que irnos a una historia que ocurrió hace 3400 años. En aquella tierra donde por primera vez Abraham recibió la promesa de que Dios le daría aquel lugar para él y hacer una gran nación. Aquel lugar donde se asentaría Jacob poco tiempo después. Los israelitas llegaron para conquistar la tierra y antes de conquistarla, Dios les dijo: si hacéis las cosas como os lo digo, estas bendiciones serán para vosotros. Y si os rebeláis contra mí, estas maldiciones serán contra vosotros. A aquel lugar se le conoce como el monte de las maldiciones y el monte de las bendiciones. Es decir, el monte Gerizim, el monte de las bendiciones, y el monte Ebal, el monte de las maldiciones. Al pie de aquellos dos montes se asienta Siquem, cerca de donde está el pozo de Jacob, donde Jesús hablara con la samaritana. En aquel lugar, hace 3400 años, se pronunciaron las palabras que vamos a leer en Levítico capítulo 26, que dicen así. Versículo 1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En primer lugar, es fácil de entender. El Señor habla de la idolatría. La idolatría es algo del interior, del corazón. Y Dios toca lo interior del hombre y le dice a su pueblo: es que yo quiero tu corazón. E inmediatamente, versículo 2 les dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo el Señor. Es decir, inmediatamente les habla de su conducta. Guardad mis sábados y observad las reglas del santuario. Y es que Dios a su pueblo les estaba diciendo: quiero lo externo también, quiero vuestra conducta. Es decir, quiero vuestro corazón, quiero que me améis con todo vuestro ser, pero cuando me améis con todo vuestro ser, quiero también que me obedezcáis por amor en todas las cosas. Este es el encabezamiento del texto que estudiamos. En base a esto, el Señor pronunciará unas bendiciones en los versículos 3 al 13, cuya condición será la obediencia. Y esas bendiciones se pueden resumir en 5. Yo diré los versículos, no hace falta que los lea todos, ustedes lo pueden seguir con sus Biblias. En Levítico 26, versículos 4 y 5, el Señor les habla de que la primera bendición a la obediencia será la prosperidad. En segundo lugar, el Señor, en el versículo 6, les dice que la segunda bendición de la obediencia será la paz. En los versículos 7 y 8 nos habla de que por la obediencia ellos serán librados de los enemigos. La cuarta bendición, versículos 9 y 10, será que el Señor será piadoso con ellos. Y la quinta bendición, versículos 11 al 13, es que Dios estará con ellos como Dios, la presencia de Dios con su pueblo.
De la misma manera, allí se pronunciaron las maldiciones, cuya condición sería la desobediencia. Y el texto describe la desobediencia, versículos 14 y 15, como el no oír la palabra de Dios, no hacer lo que dice la palabra de Dios, desdeñar la palabra de Dios o menospreciarla. Si se hacen estas cosas con lo que Dios manda, entonces vendrían también otro grupo de 5 maldiciones. La primera se encuentra en Levítico 26, versículos 16 y 17, y allí habla de debilidad proveniente de las preocupaciones. Vamos a leerlo. Levítico 26, 16 y 17 dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Grandes preocupaciones a causa de los enemigos y de mantener su propiedad. Versículos 18 al 20, la segunda maldición sería la destrucción de la propiedad. Dice así: si aún con estas cosas no me oís, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Otro grupo de maldiciones está descrito en el versículo 21 y 22. Si andáis conmigo en oposición y no me queréis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias feroces que os arrebaten vuestros hijos, que destruyan vuestro ganado, que os reduzcan en número y vuestros caminos serán desiertos. Bestias. Versículos 23 y 26, el cuarto grupo de maldiciones. Versículos 23 al 26. Dice así el versículo 25: traeré sobre vosotros espada, recuérdenlo, vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo os enviaré pestilencia, recuerden este también, entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, falta de alimento, recuerden también estos castigos. Y el grupo último o quinto de castigos está descrito en los versículos 27 al 39 y tiene que ver con que serían perseguidos, se tendrían que ir de su tierra y su tierra quedaría asolada. Así es como Dios dice que actuaría con su pueblo a causa del pacto. Si su pueblo es obediente, vendrían maldiciones. Y si es desobediente y rebelde a su palabra, vendrían estos 5 grupos de maldiciones. Antes creo que dije maldiciones también. Vendrían bendiciones. Dios no olvidaría nunca el pacto. Es lo que nos dirá a partir de los versículos 40 hasta el 45. De modo que, si en algún momento el pueblo se arrepiente, el Señor se acordará de su pueblo. Si en algún momento su pueblo pide perdón, Él se acordará de su remanente que pide perdón, porque nunca se olvidará de su pacto. Y aquí el Señor establece la regla de que siempre actuaría así con su pueblo. De modo que podemos esperar que esto será así hasta el final con su pueblo. Y eso nos da seguridad para entender. Como mensaje, ya estaría bien hasta aquí. Pero hay algo más. Además de advertir que no hay que confundir prosperidad con bendición de Dios, ni adversidad con maldición de Dios. No hay más que recordar la historia de Job, el hombre bueno sometido a adversidad, y la prosperidad de muchos malos, para entender que hay otro Dios, entre comillas, en este mundo
que da y que quita siempre para perdición. Pero hay algo más que podemos decir. Eso otro que os quiero decir es que, ¿qué tiene que ver Levítico 26 con nosotros? ¿Realmente es un patrón que Dios va a seguir hasta el final? Bueno, tiene que ver con nosotros. Sí, tiene que ver. Alguno dirá, José, te estás pasando. Esto era para los judíos. De hecho, muchos de vosotros, amigos cristianos, creéis que cuando la iglesia sea arrebatada, es decir, ya no esté en el suelo de este mundo, libre ya de las tentaciones y de las persecuciones, todo esto de las maldiciones ocurrirá sobre los judíos en 7 años anteriores a la venida de Jesús y Dios les dará otra oportunidad. Otros no creéis así, pero pensáis que estas cosas no son sobre la iglesia, no son sobre el pueblo de Dios. Bueno, vamos a responder si eso tiene que ver con nosotros. Viajamos ahora desde el siglo XV antes de Jesús, cuando se pronunciaran estas palabras, hasta la época de Jesús. La pregunta que le hacen es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús, en respuesta, describe el conflicto final, Mateo capítulo 24. Os invito a tenerlo delante. ¿Recordáis bien la secuencia de ese capítulo? Pero vamos a preguntarnos, ¿cómo sabía Jesús qué cosas iban a ocurrir al fin del tiempo? La respuesta no es difícil. Primero, porque él tenía el don de profecía. Y segundo, porque conocía Levítico 26. Es decir, él sabía bien que Dios actuaba siempre de la misma manera. De modo que, partiendo de que Jesús anuncia una época en que muchos engañarían a los cristianos predicando las cosas del fin equivocadamente, vamos a leerlo, Mateo 24, versículo 5, allí dirá, Mateo 24, 5, vendrán muchos en mi nombre, asegurando que yo soy el Cristo, pero engañarán a muchos. Y engañarán a muchos sobre estas cosas de las que Jesús les está hablando ahora, sobre las cuestiones del fin. Partiendo, por tanto, de que al fin habría una enorme confusión sobre estas cosas, una gran apostasía. Si seguimos el esquema de Levítico 26, es normal que Jesús, aceptando que Dios se comportaría así siempre, viera el futuro, los tiempos anteriores al fin, como el desarrollo de los 5 grupos de maldiciones de Levítico 26. ¿Qué vendría? Pues algo capaz de englobar y desencadenar las maldiciones de Levítico 26. ¿Qué sería eso? Pues empieza el capítulo 24 de Mateo hablándonos de guerras. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero Jesús dirá, no os preocupéis, no es el fin, aunque todo esto tiene que ocurrir. No os preocupéis, no es el fin, porque Jesús sabía que esto no era todo, la guerra. Pues porque, de acuerdo al patrón dado por Dios en Levítico 26, en las maldiciones, las guerras son una maldición, pero había más. De modo que Jesús sabía que al fin del tiempo habría guerras, pero también más cosas. Así que con las guerras no acabaría todo. Versículo 7, Mateo 24, 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y además dirá, y habrá pestes, es decir, enfermedades. Y además dice, y habrá hambres. Todo esto desencadenado por las guerras. Y habrá terremotos por los lugares. Daos cuenta que esto nos está hablando de lo mismo que Levítico 26 en las maldiciones.
tiempos convulsos, cargados de preocupaciones, empobrecimiento, desolación, espada, enfermedad y hambre. Y finalmente, ¿qué queda? Dispersión por la persecución, en Levítico 26. Y ahora el Señor, después de decir las primeras señales, en el versículo 9, al decir que todo eso es principio de dolores, dirá: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el Señor anuncia que muchos caerían, versículo 10, que serían traicionados. Está hablando de las persecuciones. Es exactamente el mismo esquema de las maldiciones de Levítico 26. Porque es el patrón que Dios sigue con su pueblo. Y entonces Jesús dice, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Es decir, habría muchos profetas que vendrían y dirían, no pasa nada, no pasa nada. Amigos queridos, vedlo. Jesús está diciendo que el pueblo de Dios en el tiempo final, y eso es ahora, a no ser que se convierta y le dé a Dios su corazón y su conducta en todo lo que Dios pide, el pueblo de Dios en el tiempo final sufrirá de nuevo las maldiciones que están escritas ya en Levítico 26 desde hace 3400 años. ¿Veis? ¿Habéis visto en Levítico 26 una fórmula? Espada, hambre, pestes, bestias, persecución. Esto se convertirá en una fórmula. Jesús lo repetirá en Mateo capítulo 24. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, José? Empieza a sonar que tiene que ver, ¿verdad? Bendiciones y maldiciones. Hasta el fin, Dios se comportará así con su pueblo. De modo que, como Dios se comporta siempre igual, podemos saber qué significan los sellos con relación a su pueblo en el tiempo del fin. Es decir, esto que anunció Dios en Levítico 26, lo repitieron los profetas al pueblo en épocas de apostasía, cuando el pueblo de Dios no le entregaba a Dios el corazón y su conducta, y amaba otras cosas más que a Dios, y andaba en caminos desordenados. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 23. Digamos primero que Ezequiel, a la edad de los 20 y poco años, fue deportado a Babilonia con los primeros 10.000 cautivos en el siglo VI antes de Cristo. 10 años antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén con su ejército. En aquella época, y desde hacía 20 años, el profeta Jeremías estaba en Jerusalén profetizando que pronto Jerusalén sería destruida. Cuando ocurrió el primer cautiverio, Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia. Allí Dios le llama a predicarles a los cautivos israelitas judíos en Babilonia que no esperen nada bueno, que la ciudad será destruida. Y a la vez el profeta Daniel, también profeta en Babilonia, pero en la corte de Nabucodonosor, es consciente de que Jerusalén será destruida, pero él estará en la corte de Nabucodonosor para dar una visión hasta el fin de los tiempos, hasta el juicio final. Pues bien, tanto Jeremías como Ezequiel predicaban la destrucción de Jerusalén, uno desde Jerusalén y otro desde el cautiverio, mientras que muchos decían, tanto en el cautiverio como en Jerusalén, que estas cosas no iban a ocurrir. Se habían olvidado de cómo Dios había dicho que actuaría. Levítico capítulo 26.
Y hoy pasa igual. Cuando decimos que los 7 sellos de Apocalipsis describen en el sello segundo, tercero y cuarto un grave castigo contra el pueblo de Dios del último tiempo, porque su corazón está dividido y no se lo ha entregado a Dios, y porque su conducta no responde a la voluntad de Dios, muchos dicen que eso no es así, que Dios no castiga a su iglesia. Bueno, volvemos a Ezequiel, capítulo 12, versículo 13. Estaba leyendo en el capítulo 12, es Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. Dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente. Cuando dice la tierra, evidentemente no se refiere a los terrones de piedra y de barro, se refiere a la nación, a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, lo cual se puede aplicar a la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento y en el tiempo final. Dice: cuando la nación peque contra mí. Luego hay posibilidad de hacer un pecado de todos, una actitud de todos contra Dios. Por lo tanto, si puede haber un pecado colectivo, debe haber un arrepentimiento colectivo y debe haber un perdón colectivo. Entonces, extenderé yo mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento del pan y enviaré a ella hambre. Recordad, hambre. Estoy leyendo en Ezequiel 14:13. Y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, ha mencionado el hambre, ahora bestias feroces. Versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra, hambre, bestias feroces, espada. Versículo 19. O si yo enviare pestilencia sobre la tierra. Ahora tenemos aquí el mismo conjunto de maldiciones que en Levítico 26. Hambre, bestias feroces, espada, pestes. Y el versículo 22 dirá que quedará un remanente. Sin embargo, y aquí quedará en ella un remanente, igual que el Levítico capítulo 26, desde el versículo 40, nos hablará de un remanente que son de entre todos los que se arrepienten y en los que Dios renueva el pacto. De modo que vemos un esquema que siempre se repite. Es el esquema de el pueblo se hace rebelde, Dios cumple con las maldiciones que había dicho que vendrían, siempre las mismas, y finalmente Dios obtiene un remanente fiel, que es lo que Él verdaderamente quiere. Ahí las maldiciones de Levítico 26 se acaban convirtiendo en una fórmula. Cada vez que esta fórmula, hambre, bestias de la tierra, espada, pestilencias, cada vez que esta fórmula aparece en la Biblia, y podéis leerlas todas, se trata sin excepción de los juicios terribles de Dios. De hecho, en Ezequiel capítulo 14, versículo 21, así los llama Él. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Y dice: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. De modo que realmente es una fórmula. ¿De dónde viene? De Levítico 26. Y se ha cumplido cada vez que el pueblo fue rebelde al Señor. Y siempre, sin excepción, cada vez que esto aparece en la Biblia son castigos de Dios sobre su pueblo, cuando por otros medios no consigue que dejen su rebeldía y se conviertan. De hecho, esta fórmula, entera o en parte, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. Siempre significa lo mismo. Más 2 veces en el Nuevo Testamento. Una ya la hemos visto en Mateo capítulo 24 y la otra está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 8, que es la secuencia de los 7 sellos. Tiene que ver con nosotros
tiene que ver con nosotros. Levítico 26, las maldiciones. La secuencia de los 7 sellos de Apocalipsis contienen esta misma fórmula de las maldiciones de Levítico 26. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Y allí dirá, en la segunda parte, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Habla después que ya han ocurrido los 4 primeros sellos, es decir, el primero positivo y los 3 siguientes, segundo, tercero y cuarto sellos negativos. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Veis? Es el mismo esquema, la misma fórmula que viene desde Levítico capítulo 26. Esto es de nuevo el cumplimiento de las advertencias de Dios en Levítico 26. Es el mismo mensaje de Jeremías y Ezequiel a Jerusalén. Es el mismo mensaje de Jesús en Mateo 24 sobre los tiempos finales. ¿Por qué estoy tan seguro de que los sellos de Apocalipsis son un castigo de Dios sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos del último tiempo? Porque Dios se comporta siempre de la misma manera. Y en Levítico 26, frente a la tierra de Canaán, Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel y les dijo que en función de su obediencia o desobediencia vendrían bendiciones o maldiciones. El patrón de las maldiciones se ha repetido muchas veces en la historia y es el mismo que aparece en los 7 sellos de Apocalipsis, de modo que significa lo mismo desde hace 3.400 años. Es un castigo de Dios sobre su pueblo por su conducta y su falta de fe para recuperar un remanente. Los sellos de Apocalipsis, amigos, están ahí justo después del relato de las 7 iglesias. La Odisea es la última de las 7 iglesias y es reprendida por el Señor a causa de su pobreza espiritual, no reconocida ni repudiada, que le lleva a varios desastres. El primero, a una gran falta de amor y fe en su conducta para con Dios y para con los semejantes. Segundo, una gran falta de visión y poder del Espíritu Santo. Y tercero, una gran falta de la justicia de Cristo. Y todo eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Vale la pena que se entretengan en escudriñar esos versículos. Allí Dios llama a la última iglesia, es decir, Dios llama al cristianismo del fin del tiempo a la conversión. Y si no se convierte, ¿qué? Pues Dios allí mismo le advierte de que la castigará a la iglesia en el último tiempo, a los cristianos del último tiempo, para recuperar un remanente, al menos. Ahora, queridos amigos, si aceptamos la secuencia de tiempo que la gramática del texto nos indica y que los eventos nos imponen, tenemos que aceptar que los 7 sellos de Apocalipsis se cumplen como Dios previó en Levítico 26, para castigar a la Odisea, al cristianismo del último tiempo, para obtener de ahí un remanente fiel, aunque sean pocos. Si leéis Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, veréis que dice, después de esto miré. Después de esto, es decir, después del relato de las 7 iglesias, que está inmediatamente en el versículo anterior. Después del relato de las 7 iglesias, y entonces suceden los 7 sellos, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Después de esto, después de los esfuerzos de Dios por hacer que la Odisea, que los cristianos de nuestro tiempo se vuelvan a Él con su corazón y con su conducta, algo decide Dios
desde su juicio en el cielo, que cambiará el rumbo de las cosas. Dios decide castigar a su pueblo en la tierra para obtener un resto fiel según el patrón de las maldiciones de Levítico 26, que se repite en los sellos de Apocalipsis. ¿Vais comprendiendo? Es fácil. Como en cada época, cuando los profetas recordaban al pueblo de Dios la advertencia dada en Levítico 26, muchos también van a venir anunciando al pueblo de Dios: no, eso nunca ocurrirá. Dios es amor, no castigará a su pueblo. Pero cada vez que eso ocurrió, en el pasado, esos profetas falsos se equivocaron y muchos se perdieron por su culpa. Dios demandará sus vidas a esos predicadores. Y hoy no faltan tampoco quienes quieren tranquilizar las conciencias de los cristianos diciéndoles que los 7 sellos de Apocalipsis no son para ellos ni son castigos, que todo está bien como está. Queridos amigos, cristianos y cristianas, que deseáis al Señor y su salvación, escuchad lo que está escrito. Dios tiene este mensaje profético para nosotros hoy. Iglesias cristianas del nombre que llevéis, este mensaje es para todos los que en este tiempo llevamos el nombre de Cristo. Escudriña con todo tu corazón. Escudriña las profundidades de tu mente y de tu corazón. ¿Está tu corazón con el Señor? ¿Están tus afectos con el Señor? Escudriña tu conducta. ¿Está tu conducta, cristiano, cristiana, de acuerdo a los mandamientos del Señor? ¿Está la conducta de tu iglesia de acuerdo a los mandamientos del Señor? Dios va a castigar, cumplirá su advertencia hecha ya desde Levítico 26. Lo hizo siempre en el pasado. Jesús lo anunció para el fin. Jesús lo volvió a anunciar en el empaque solemne de Apocalipsis. Va a cumplirse. No te dejes engañar. Se repetirá la historia. Habrá que sufrir. Te llamo humildemente y solemnemente, en nombre de la palabra de Dios, a que reflexiones con seriedad en estas cosas. Que Dios esté contigo.